es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:56. Estamos saludando al señor economista Pablo Dávalos y al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El tema es, objetivamente, cómo podemos señalar que hay recesión y no la mesa tendida. Y por otro lado, pues el sector empresarial ha dicho que está abierto al diálogo frente al nuevo gobierno para plantear una agenda que yo recuerdo la plantearon en la campaña para que puedan los candidatos verla. Supongo que se ratificarán esa agenda y ya vamos a ver con el ingeniero Alarcón qué dice. Pero Pablo, objetivamente, ¿cuáles son? Para que la gente diga, aquí hay recesión y no una mesa tendida. Bienvenido, buenos días. Un buen día a Patricio, un buen día a todas las personas que nos están escuchando. Creemos que la economía tiene que sustentarse en datos lo más objetivos posibles, porque en función de eso se pueden adoptar políticas que nos permitan justamente recuperar el bienestar, recuperar el empleo, recuperar la confianza en la sociedad ecuatoriana. Creemos asimismo que la economía, al menos las últimas investigaciones, dan cuenta de que no solamente se trata de datos de balanza de pagos, del sector fiscal, sino además de un entramado institucional que sostiene las transacciones económicas, las expectativas de los agentes económicos. ¿Y qué nos dicen esos datos? Nos dicen que en el sector real de la economía, donde hay la producción, el empleo, el consumo, tenemos este momento el indicador más bajo de pleno empleo desde el año 2000. Es decir, la economía tiene que generar empleo para alrededor de 8 millones de ecuatorianos, un empleo donde haya un contrato de trabajo y una estabilidad a largo plazo, y la economía no está generando eso. Genera empleo para alrededor del 40% de esos 8 millones. El 60% o son desempleados plenos, o son subocupados, o es empleo inadecuado. Y esto de que haya bajado el desempleo, aunque han pasado al empleo no pleno. O sea, por eso te digo, o sea, para los economistas el indicador clave, el indicador más importante se llama pleno empleo. Porque las personas con pleno empleo toman decisiones macroeconómicas consistentes, se endeudan, por ejemplo, en una casa, una perspectiva real, porque tienen algo que se llama ingreso permanente. Y eso para los economistas nos permite proyectar a futuro, y para las empresas, etcétera, les permite proyectar a futuro en función de ese ingreso permanente. Las personas que tienen ingreso permanente toman decisiones a largo plazo, y esas decisiones son consistentes. Se endeudan en una hipoteca, en un auto, etcétera, porque pueden respaldar y girar contra ese ingreso permanente sus decisiones macroeconómicas. ¿Qué es lo que tenemos? Que los ecuatorianos capaces de tomar esas decisiones representan apenas el 40% de la población económicamente activa. Eso es el dato duro. ¿No? Lo otro se llama subempleo. Son personas que venden en la calle, son personas que están trabajando por cuenta propia, son personas que tienen un taller, a veces les va bien, a veces les va mal, ¿no? Y lo otro son personas que no tienen absolutamente nada, que son los desempleados abiertos. Pero en el caso ecuatoriano, para no distorsionar por la presencia del subempleo, que es tan importante, el análisis se concentra en lo que se llama el pleno empleo. Estábamos en el año 2014 en el 55% de pleno empleo. Estábamos a ese nivel. O sea, fue el nivel más alto en toda la década, en 2014. Y hoy estamos en alrededor del 40%, ¿no? En el sector fiscal, la preocupación es por el lado del déficit fiscal, y el déficit fiscal implica endeudamiento, ¿no? El problema del endeudamiento no es tanto la relación con el PIB, sino el hecho de que somos una economía dolarizada y no tenemos política monetaria que nos permita cubrir ese endeudamiento con deuda interna. En el caso del sector externo tenemos, el dato nos indica que para el 2015 tenemos el déficit de balanza de pagos más importante de toda la década. Alrededor de 1.400 millones de dólares, ¿no? Es un déficit importante. ¿Por qué ese indicador es importante? Porque la dolarización depende de la balanza de pagos. La dolarización depende de lo que venga de balanza de pagos, de las exportaciones, depende de las remesas de migrantes, de la deuda, de las inversiones. El cruce de todas las cuentas que tenemos. Entonces, y eso nos da un resultado. Esa balanza de pagos no puede ser tan negativa. O sea, tenemos que solucionar esa balanza de pagos, ¿no? Entonces tenemos los problemas de liquidez. Hay una restricción de liquidez en la economía, producto justamente de lo déficit en balanza de pagos. Entonces necesitamos otro tipo de política económica.
Necesitamos que no solo se reconozca eso, sino que necesitamos un modelo de reactivación económica, necesitamos, un modelo de simplificación tributaria, necesitamos un modelo de recuperación de confianza en los actores económicos, de tal manera que los consumidores, las empresas, la gente diga, no, vamos a recuperar el empleo, vamos a recuperar la capacidad de consumo, y para eso necesitamos saber quién va en el equipo económico. Porque si van los mismos del equipo económico, o sea, lo que podemos es no marcaría una diferencia. Lo que está pasando ahora para el 2017, y eso nos va a dar un escenario de un nulo crecimiento económico o un decrecimiento económico que va a significar que el empleo no se va a reactivar en estos últimos meses del año, que va a significar que los hogares ecuatorianos no van a tener los ingresos para cubrir sus necesidades en estos meses. Entonces necesitamos saber, para poder proyectar, para poder anticipar, para poder decirle al ciudadano qué es lo que va a pasar de aquí a futuro, cuál es el plan económico de Moreno, cuál es su equipo económico, no, para poder, en función de esos nombres, decir, con ese equipo económico, estos son los escenarios, ¿no? Señor ingeniero Alarcón, bienvenido. Patricio, usted diría, ¿estos son los condicionamientos con los que ingresa la economía al cambio de gobierno? Y la propuesta de ustedes, que como decía, ya antes de que estén los resultados, había sido coincide con que estos rubros son los que más deben preocupar para la fijación de una política, y además un elemento que lo aporta Pablo, es decir, quienes han de dirigir esa política económica ayudarán a entender cuál es el camino. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto poder compartir esta entrevista con Pablo. Mire, tal como lo ha dicho Pablo, y me voy un poco más allá, el próximo presidente recibe un país, se podría decir que quebrado. Recién están saliendo nuevos porcentajes de crecimiento de la CEPAL, que el gobierno tiene un crecimiento que espera alrededor del 1,4%, el FMI dice que va a crecer el país en un 1,5%, estamos con una deuda de alrededor de 50.000 millones de dólares, más de 50.000 millones de dólares, si tomamos en cuenta los CETES, adelantos petroleros, TBCs, y lo grave de esto es que el servicio anual está en alrededor de 11.000 millones de dólares, imagínense, alrededor de 11 puntos del PIB, y no es que el problema sea la deuda per se, sino que el problema es que la deuda no está a 30 años plazo con un interés del 4%, sino que es una deuda que está a un plazo de alrededor de unos 10 años con un interés de alrededor del 8%. Entonces, es una deuda que, así como está estructurada, es impagable. Es lo primero que van a tener que solucionar. Ahora, mire lo que pasa en todos los sectores, yendo un poco al tema puntual. Y cómo se recibe el país, y qué es lo que proponemos, y qué es lo que seguramente esperamos del equipo económico. Pero mire cómo se recibe el país y qué es lo que sucedió en el 2016. Casi todos los sectores que representan ventas en el país, que venden en este país, decrecen en un 10,5%. La agricultura, la minería, la industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas, el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, decrecen en un 11%, actividades profesionales decrecen en un 17%, actividades de atención y salud humana decrecen en un 16%, entretenimiento, recreación en 13%. Entonces, mire, yo no entiendo cómo el decrecimiento, y hay otro tema que también el equipo económico nuevo tiene que hacer, que es transparentar las cifras, pero yo no entiendo cómo el decrecimiento, según el gobierno, me parece, Pablo, que fue de alrededor del 1,5, 1,7%, pero cómo el decrecimiento es tan bajo si es que la mayoría, en general, los sectores decrecen en un 10,5%, las ventas. Pero bueno, entonces, mire, tenemos otro problema, lo mencionó Pablo, mire, solo en el sector comercial entran 67,000 personas al subempleo. ¿Qué significa, Francisco? Mañana usted sale de Democracia TV, de Radio Democracia, y se dedica a vender chicles, y ahora el gobierno dice que ha mejorado la situación del empleo, porque eso es lo que están haciendo. Dicen, claro, miren, la tasa de desempleo ha bajado. No se quedó sin empleo pleno, pero tiene algo pleno para hacer en la calle. Dicen, claro, baja del 5,2 a un 1,4, pero tal como lo que mencionó Pablo, la tasa de empleo adecuado baja de 41,2% a 38,5%. Entonces esta gente se va a lustrar zapatos, se va a vender chicles, se va a vender papel higiénico que sobra en las calles.
Y según eso, las condiciones de empleo mejoran, y es porque básicamente está creciendo la informalidad y la tasa de subempleo sube en 2 puntos, además. Entonces, todas estas señales, mira, el trabajo informal sube de 43,7% a 45,6% de diciembre a marzo. Entonces, es un tema preocupante. El gobierno, hablábamos del déficit, mire, en este año el presupuesto es de alrededor de 25 mil millones de dólares. El gobierno espera recibir alrededor de 20 mil millones de dólares, cuando en el de 2016, con un exceso de impuestos, con contribuciones solidarias, el gobierno recauda apenas 13.300 millones de dólares, Francisco. Entonces, ¿cómo van a gastar 25 mil millones de dólares? Es irresponsable lo que está sucediendo. Pero lo bajaron de 30 a 25, una contracción. No les reconocemos eso. Es como que usted gana 4 mil dólares, pero bajó sus gastos de 20 mil a 15 mil dólares. No es posible, eso no se puede hacer, hay que ser realista. Y se necesita un equipo económico pragmático. Y le voy a decir una cosa, ¿qué es lo mejor que nos podría pasar a los ecuatorianos? Ya. Y es que el presidente entrante se distancie del socialismo del siglo XXI. Pero eso sería traición al modelo. Ya lo ha analizado el presidente Correa. Mire, yo no sé qué han analizado, pero sería ser práctico, sería ser objetivo, entrar con un equipo económico que sume y reste. Y no se trata del día de mañana bajar todos los impuestos. No. Gente práctica. Mire, gente práctica que vaya fortaleciendo al sector productivo y poco a poco vaya ajustando el tamaño del Estado, dándole protagonismo al sector productivo. Porque mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en este momento el sector productivo ya no es competitivo. Tenemos un problema fiscal, un problema tributario. Y eso es lo fundamental que tenemos que tratar con el nuevo gobierno. Hablan de un consejo consultivo. Y yo le voy a decir algo, personalmente y como Cámara de Comercio de Quito, yo no estoy de acuerdo en un consejo consultivo. Yo no estoy de acuerdo, personalmente le estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque eso se presta para el cronismo, que es un capitalismo de amigos. No está bien. Mire, ¿qué es lo que ha sucedido en el último año? Existe ya un consejo consultivo de la producción, de acuerdo al COPSI. Y no solo trata temas tributarios, es más amplio. De comercio, de productividad industrial, de comercio, de inversiones. Es mucho más amplio que eso. Y de acuerdo a la ley ya existe este consejo consultivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente no se ha convocado en un año, lamentablemente se convoca a ciertos sectores, a otros sectores no se convoca, no sabemos qué ha hecho el ministro Alvarado y nos seguimos preguntando con quién ha coordinado, con quién ha hablado, con quién habla, para solucionar ciertos temas que van en torno a la productividad, al comercio, a la industria, a la inversión. Entonces, sabemos que este tipo de consejos no sirven y además, ya le dije, estas figuras se prestan para otras cosas, otros gremios, gente que quiere ir a hablar directamente con el gobierno, a pedir favores, mientras en el Ecuador ya existen gremios productivos, bien manejados, con buenos equipos técnicos. Y ya sabemos qué es lo que se necesita hacer en el país. Tenemos excelentes sugerencias para el presidente entrante para darle un giro al manejo económico que igual requiere cambios traumáticos del Ecuador, porque le dejan una situación bien difícil al país. Antes de ir a eso, yo quisiera que escuchen lo que el señor presidente Correa decía sobre el modelo y el proyecto político, para pedirle a Pablo entonces ahí que si existe consejo, pero fíjate, se puede convertir en consejo de amigos, y claro, uno dice, oigan, ¿qué pasó? Eso es un mensaje que nos acaba de dar, que no sirvan organizaciones utilitarias para determinadas gentes. Pero esto fue lo que dijo el presidente Correa. Está en esa desdichada campaña, asustar para decir que el próximo gobierno tiene que cambiar todo. En la táctica, pierden en las urnas, rechazan a su modelo. La mayoría del pueblo ecuatoriano ratifica el rumbo seguido por el país estos últimos 10 años, pero en base a periodicazos, en base a sustos, quieren obligar al próximo gobierno a adoptar el programa perdedor, no el programa ganador, lo cual es lo más antidemocrático. Yo le insisto, la estrategia de los politiqueros de la prensa corrupta, trabajarnos al miedo, sin probar nunca nada, sin dar una cifra, sino que todo está mal, todo está en crisis, va a estallar la deuda externa, va a estallar la deuda y no saben cómo calcular para aumentar más esa deuda, ¿no?
y todo es terrible, y el próximo gobierno tendrá entonces que cambiar el modelo y así lograr con sus titulares lo que no lograron en las urnas. Seríamos ingenuos si cayéramos en esa trampa. Hay que seguir por el camino recorrido, la década ganada que asombró a la región y al mundo entero. Bueno, ¿por qué usted no es de los que se ha asombrado, economista Dávalos? O sea, ¿qué quiere asustarnos? No quiero asustar. Por favor. Soy profesor universitario, soy investigador, me muevo por las cifras. Creo que un modelo se mide en su bondad por aquello que genera bienestar. Cuando un modelo genera bienestar a su población, entonces ese modelo es pertinente y se puede insistir en eso. Y la forma de medir el bienestar está, entre otros, en el trabajo. Es decir, cuando los hogares ecuatorianos tienen un trabajo estable, cuando ese trabajo tiene seguridad social, cuando tienen salud, educación, etcétera, uno puede decir, sí, ese modelo es sostenible. Pero cuando revisa las cifras y ve que de 100 ecuatorianos, apenas 38, 39 tienen empleo pleno, algo no está bien. Algo no se hizo bien. Que sean 20 o 30 los que no tienen empleo, significa que tenemos un 70% de empleados, pero tenemos la mitad, tenemos 38%, 39%. Algo no estamos haciendo bien. Necesitamos entonces una estrategia de reactivación productiva. Eso es lo primero que necesitamos. Para esa estrategia de reactivación productiva necesitamos una política de ingresos. Las empresas pueden producir si tienen demanda, si tienen mercado. Si no hay demanda, si no hay mercado, las empresas no venden. Entonces necesitamos lo que se llama una política de ingresos. Necesitamos que el próximo gobierno revise ese incremento del IVA del 14%, lo baje al 12%, si es posible lo baje al 10%, para que los hogares ecuatorianos tengan ingresos, tengan capacidad de consumo. Necesitamos que las tasas de interés que se les cobran, sobre todo a los microempresarios, bajen, ¿no? Y que sean accesibles, que se cambien, qué sé yo, los requisitos de entrada al sector financiero. Necesitamos que para el sector de microempresas que no tienen, por ejemplo, cómo entregar garantías para acceder a un crédito, necesitar crear un fondo de garantías, un fondo de colaterales que les apoye a las microempresas, ¿no? Necesitamos una política laboral consistente que les dé a los obreros, a los trabajadores capacidad de demanda y cambiar el enfoque hacia la demanda interna, es decir, que sea nuestro mercado interno el principal sostén, apoyo de los empresarios, es que existe una sinergia entre el trabajo de las empresas y las propias empresas y la producción de las empresas, que las empresas vendan aquí. Necesitamos una simplificación tributaria. Eso significa, para que vaya con lo de la simplificación, significa primero una coordinación entre los actores de la sociedad y el gobierno. Por supuesto. Y le pongo ahí lo del tema del IVA. No. Ya hay un legislador que está saliendo y que posiblemente dicen que puede estar incluso en el gabinete, que dice que si hemos sido capaces de pagar el año 2 puntos más del IVA, que el Ecuador sí puede pagar, que no nos quejemos. El momento que tú incrementas el IVA, reduces la liquidez de la economía. Trasladas la liquidez de la economía de tu bolsillo, lo entregas a la presidencia, lo entregas al ejecutivo, lo entregas al Estado, ¿no? Es decir, el incremento del IVA restringe tu capacidad, tu ingreso real. Ya no ganas $100, estás ganando, este momento, alrededor de $86. Te suben el IVA, ganas menos y tu capacidad de consumo se restringe. El momento que se restringe esa capacidad de consumo, quien sufre las consecuencias directas eres tú como hogar, donde ya no puedes comprar otras cosas y son las empresas que ya no pueden vender más. Entonces se llaman políticas fiscalistas, tienen que ver con los enfoques neoliberales, los enfoques del Fondo Monetario. Ese es el nombre que les damos a nivel económico, en política económica, ¿no? Porque corresponde justamente a medidas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario proponía incrementar los impuestos para fortalecer la capacidad del Estado y con esa capacidad fiscal pagar la deuda externa. Eso era lo que nos proponía el Fondo Monetario. Por eso el país resintió al Fondo Monetario durante los 80 y los 90. Entonces, incrementar los impuestos son políticas neoliberales, ¿no? Los impuestos indirectos, los impuestos que pagan los consumidores, no los impuestos directos que son los que pagan quienes tienen rentas, ¿no? Por el contrario, eso deberían Sí. O sea, fíjate tú, o sea, si la persona tiene ingresos fuertes, que pague sobre esos ingresos. Pero no le puedes castigar a un albañil, no le puedes castigar a un vendedor ambulante, no le puedes castigar a un hogar que gana a veces menos del mínimo, a que sobre el mínimo, fíjate tú, sobre el mínimo pague el 14%. Es decir, no recibe el mínimo.
recibe el mínimo menos el 14%, eso es su ingreso real, ¿no? Entonces, ahí le estamos, a cada hogar ecuatoriano, le estamos quitando sobre el mínimo alrededor de $40 mensuales, ¿no? Y eso es para un hogar que cuenta los centavos para el pan, la leche, el bus. $40 son significativos, son importantes, y le estamos quitando eso a los hogares ecuatorianos. Entonces, necesitamos una política de reactivación. No se trata del modelo, o sea, yo ahora, viendo cómo es la economía, o sea, el modelo que tuvo Alianza País es un modelo de poder, es un modelo de control, es un modelo hegemónico, no fue nunca un modelo económico, si no quieres, ¿no? Porque lo que hizo Alianza País fue utilizar el gasto para consolidar sus posiciones políticas. Y eso no es un modelo económico, pues es un modelo político, es un modelo donde a medida que te ingresan los recursos, tú utilizas los recursos para fortalecerse políticamente, y donde haces de la corrupción una política de Estado, pues, ¿no? Porque con esa corrupción generas grupos de poder con los cuales te apalancas, con los cuales puedes permitir una negociación, es decir, creas tu propia burguesía, si tú quieres, ¿no? Con la corrupción. Entonces, la sociedad ecuatoriana quiere otras expectativas, quiere otras respuestas, quiere otros escenarios, quiere que le digan qué va a hacer con el empleo el señor Moreno, cómo va a ser su política de reactivación productiva, qué va a hacer con el extractivismo, va a continuar con el extractivismo, con todo lo que eso significa. Los economistas tenemos un nombre para si tú quieres, las consecuencias del extractivismo, que se llama la enfermedad holandesa. Cuando tú te metes al extractivismo, desestimulas otros sectores. Y el ejemplo de eso es Venezuela, pues. Fue tan fuerte la renta petrolera en Venezuela que acabó con la producción interna. En Venezuela no se produce nada. En Venezuela tienes que importar todo, absolutamente todo, ¿no? Claro, y este momento que la renta petrolera baja, el modelo no se puede sostener por la renta petrolera, y te das cuenta de que los sectores productivos que podían haberte soportado la producción interna desaparecieron. Entonces, eso es el extractivismo, ¿no? El extractivismo es pan ahora y hambre mañana, nomás. Claro. Ingeniero Alarcón, entonces, Patricia, están pidiendo que se aplique un modelo que perdió, porque dice el señor presidente que aquí se ratificó de la década ganada que ha sorprendido a América y al mundo. Mire, yo creo que la mitad del padrón quiere un cambio. Esto está claro. Y no estamos pensando en un modelo que ganó, en un modelo que perdió. Estamos pensando en un modelo práctico, pragmático. Nosotros como Cámara, que tenemos que defender el Estado de Derecho, la propiedad privada, el libre comercio, temas lógicos, prácticos para que salga el país adelante. Y mire, hay que abordar temas como la competitividad. Es importante, ahí el tema tributario es importante, el tema laboral es importante, pero hay que hablar de esos temas hoy. Tenemos que hablar de qué es lo que está sucediendo en la empresa privada. Un empresario hoy se pasa pensando en cómo pagar la nómina y cómo pagar impuestos en lugar de innovar, en lugar de producir más. No hay tranquilidad para producir, no hay una señal clara hacia el sector productivo. Y una vez que tengamos señales claras, ¿cómo vamos a saber que se mejora la economía? Y es por medio del empleo. Ahora, se requieren cambios. Le guste o no le guste al presidente que sale, el país no puede seguir viviendo de la deuda. No puede seguir viviendo de $1.000 millones mensuales que se endeuda vía el Banco Central, que ahora creo que se le debe al Banco Central alrededor de $5.800 millones, vía la emisión de bonos a una tasa de interés del 10% y la más baja es del 7,5%, vía deudas a la China, vía de entrega de activos. O sea, el país está líquido. ¿Y qué requiere un país que no maneja política monetaria? Requiere atraer inversión puntualmente. Entonces, vamos hacia propuestas claras, contundentes. Existe ya el Código de la Producción, tal como lo mencioné. ¿Qué es lo que ha pasado? No se conoce, las empresas no saben cómo aplicarlo, no se fomenta. ¿Por qué? Porque esto implica hasta cierto punto menos recaudación para el gobierno. Existen limitantes en cuanto a techos. Y no se lo promueve bien justamente porque el gobierno tiene que recaudar todo lo que puede, tiene que buscar plata por donde sea, por el exceso de gasto. Ahora, aparte en el Código de la Producción, necesitamos una estrategia clara de desarrollo productivo, cosa que no ha pasado en el Ecuador. Creen que por el medio de sobretasas, cupos, van a mejorar la matriz productiva. Es como que usted quiera aprender el auto pateando la llanta, más o menos, sin ningún tipo de conocimiento acerca de mecánica. Sí. Entonces, el problema es, mire,
necesitamos una estrategia clara. El Ecuador, lo hemos mencionado antes, el Ecuador tiene un potencial agroalimentario enorme, es un país donde se puede sembrar y se puede cosechar los 365 días del año. Entonces, a quien venga a invertir en el Ecuador, quien invierte en este sector, se deberían dar exenciones tributarias y deducciones tributarias para que contrate la mayor cantidad de gente en un sector que va a poder sacar adelante al país, que va a desarrollar. El potencial de crecimiento en el PIB es enorme, se puede duplicar el PIB en sectores agroalimentarios y madereros. Entonces, tenemos que hablar de qué extensiones se puede dar al sector industrial. Son trabajar en sedes, trabajar en zonas francas para el turismo. Y mire, en lugar de subir aranceles, impuestos en general, materia energética, usted sabe que la energía le ha subido alrededor del 60% al sector productivo en el Ecuador. Se vende energía más barata a Colombia de lo que se le vende al sector productivo. En lugar de pensar en impuestos a la plusvalía, mire, ese impuesto tienen que bajárselo como sea. Porque eso frena uno de los sectores que encadena más a la economía, al comercio. Entonces, tenemos que retomar el tema de la competitividad, tenemos que hablar del COPS y tenemos que hablar de zonas deprimidas, de cómo se va a ayudar a las zonas deprimidas con el sector productivo, donde han pasado terremotos, zonas deprimidas por las fronteras, por los aranceles, por las sobretasas. Mire, temas puntuales, anticipo el impuesto a la renta. Un impuesto que lo paga, genere o no genere renta. El impuesto de salida de divisas. Todos terminamos pagando el impuesto de salidas de divisas. En ciertos productos, se importa mercadería, se importa cantidad de cosas, cantidad de productos que tarde o temprano los terminamos pagando. Inversión, si alguien quiere sacar su dinero porque ha invertido de afuera, tiene que pagar el ISD. Entonces tenemos que también trabajar en la tramitología. Tenemos que trabajar en TLCs porque tenemos que traer divisas. Mire, no solo puede cerrarse el tratado del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea porque sabíamos que íbamos a perder 300,000 fuentes de trabajo. Tenemos que ver cuántas fuentes de trabajo se perderían si no llegamos a firmar un acuerdo con los Estados Unidos. Y mire, en este momento lo que yo veo es que tenemos que llegar a un gran acuerdo entre el gobierno, trabajadores y empleadores. ¿Cómo vamos a poner todos el hombro para sacar el país adelante? Y le voy a decir una cosa, este jueves en la Cámara de Comercio seguimos con un diálogo que empezamos, que usted lo mencionó, que se llamaba Consenso Ecuador, donde planteamos propuestas. Y el jueves a las 7 de la noche va a estar José Serrano, Pavel Muñoz, va a estar Luis Fernando Torres y Patricio Nosso. Van a estar debatiendo acerca de leyes, reformas que se tienen que hacer, o su opinión acerca de su visión legislativa para que el país pueda salir adelante. Pablo, se nos está terminando el tiempo, de hecho se nos pasó, pero yo sí quisiera una última reflexión de los dos para esta trilogía que acaba de mencionar Patricio Alarcón: Estado, trabajadores y empleadores. Y hay algunos sectores que diríamos están fuera, los que no tienen empleo pleno. ¿No? ¿Cuál la reflexión? Esto está en recesión, sí, ustedes lo han dicho, tienen las cifras, pero una reflexión, ¿y qué hacer? Necesitamos devolverle el optimismo, creo, a la sociedad. Necesitamos recuperar el diálogo como un mecanismo político. Tenemos si tú quieres, una sociedad desgarrada después de las últimas elecciones. La sociedad ecuatoriana quedó muy herida, quedó muy maltrecha, si se quiere. Necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos abrir los espacios de diálogo, de discusión. Creo que ahora la política económica se construye mucho desde una visión más institucional. La política económica ahora incorpora temas que antes no incorporaba. Por ejemplo, el respeto a la naturaleza, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, que eran temas que antes se soslayaban, si tú quieres. Antes era el crecimiento por el crecimiento y punto. Ahora, en cambio, se piensa mucho en las afectaciones a la naturaleza, se piensa mucho en las afectaciones a los derechos humanos, se piensa muchísimo eso. Pienso que cualquier política económica tiene que construirse democráticamente con el pueblo, con la sociedad, con las organizaciones. Creo que, por ejemplo, se podrían llevar adelante programas de presupuestos participativos donde sea la sociedad la que participe activamente, porque son en definitiva sus recursos, ¿no? Cuando tú ves esos letreros que dice la Revolución Ciudadana financia esta obra, esto es un abuso porque son nuestros impuestos los que financian esa obra, no es ninguna revolución ciudadana, ¿no? Y cuando tú ves que un presidente hace algo, es lo que tiene
tiene que hacer. Cuando construye y se compromete, le estás pagando para que haga eso, no le estás pagando para que insulte, ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que Lenín Moreno tiene la enorme oportunidad de curar las heridas abiertas, tiene la enorme posibilidad de empezar a reconstruirnos como país. Nadie le pide que se salga del modelo ni de sus ideas, se le pide acuerdos mínimos, se le pide diálogo, se le pide consenso, se le pide transparencia, se le pide honestidad. O sea, no es mucho pedir eso, creo yo, ¿no? Pero este momento, cuando hemos visto que en estos 10 años ha habido autoritarismo, ha habido la construcción de la corrupción como política de Estado, entonces eso lastima a la sociedad ecuatoriana. Y tú puedes decir, yo lo puedo decir como economista, necesitamos políticas de reactivación, técnicamente puedo decir muchas cosas, pero ¿qué hago cuando miro un presidente que protege a los corruptos? ¿Cómo me siento como ciudadano cuando castigan, y eso me parece, y quiero abrazar aquí a Julio César Trujillo, a Simón Espinosa, no quiero abrazarle a toda la Comisión Nacional Anticorrupción que tuvo, creo, una prueba de fuego, porque la honestidad se va convirtiendo en un estigma en este momento, en los últimos días al menos de la Revolución Ciudadana. Entonces creo que Moreno tiene que curar la sociedad ecuatoriana, tiene que empezar a restaurar a la sociedad ecuatoriana, y sobre eso podemos construir un modelo. Por eso podemos hablar de la dolarización, que en este momento está en la cuerda floja la dolarización, ¿no? Y que les vamos a invitar, Pablo, para compartir y reflexionar sobre esto para el futuro. Pero Patricio, para culminar, como nos ha dicho Pablo, hay que restaurar, sanar las heridas. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes? Mire, yo le repito, tiene que haber un compromiso. Empleadores, no más despidos, más inversión. Trabajadores, aceptar cambios de leyes laborales. Gobierno, no más impuestos, bajar ciertos impuestos, mejorar el tema de normativa y tramitología. Trabajar con reformas constitucionales, incorporar al sector productivo en los sectores estratégicos, y mire, el diálogo, transparencia, seguir adelante como un país. Todos debemos poner el hombro. Se recibe un país con graves problemas de liquidez y tenemos que apoyar al gobierno si decide hacer cambios sensatos. Es así de simple. Yo quiero agradecer al señor economista Pablo Dávalos y al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Está en nuestros estudios ya el señor doctor César Montúfar, con quien hablaremos en cambio de si debe o no el presidente electo asumir la dirección de Alianza País. Esto como título, ¿no? Si debe o no es una decisión de ellos también. Enseguida volvemos. Muchas gracias a ustedes. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM.